A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos nuevamente a Causa y Efecto, los efectos de la política y la economía analizados desde sus causas. Uno de los temas con el que arrancamos fue la corrupción y el trabajo periodístico denunciando. Hoy vamos a intentar trabajar sobre el mismo tema de corrupción desde el lado de aquellos que hacen el esfuerzo de crear instituciones para denunciarla y perseguirla. Me acompaña ahora Pablo Dávila. Pablo Dávila es abogado, fue durante muchos años dirigente gremial en la Cámara de Industrias, en el Consejo Empresarial. Luego te fuiste de viaje, ¿no? Sí, estuve un año. Volvió y tuvo una participación en la primera comisión que organizó el presidente Moreno para, no digamos combatir la corrupción, no era para investigar, era para crear o sugerir mecanismos de combate a la corrupción. Vamos a conversar de eso, pero adicionalmente ahora Pablo está como miembro, fue electo por 102 votos me parece, sí, miembro del Consejo Temporal de Participación Ciudadana, con la inmensa tarea de revisar el desempeño de todos aquellos altos cargos del Estado y plantear los reemplazos a aquellas personas que deban ocupar esos cargos, si es que aquellos que son evaluados no son ratificados. Pablo, gracias por estar aquí. ¿Por qué la participación en el Consejo la primera comisión esta anticorrupción? Con el siguiente antecedente, hay que poner un poco de cuestionamiento de esto. Circularon unos mails, unas declaraciones del entonces secretario de Administración, Eduardo Mangas, que él decía que la comisión que se integró, en la cual tú estuviste, estuvo Javier Zavala, me parece que la ministra de Justicia, la ministra de Relaciones Exteriores, varios números, ya no recuerdo exactamente quién es más, era una manera de neutralizar el trabajo de la Comisión Anticorrupción. ¿Tú lo percibiste de esa manera? Diego, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que hay que recordar el primer antecedente, que fue el llamado del presidente a algunos ciudadanos para participar en el frente, y el segundo antecedente, que es justamente las grabaciones que salieron y los audios que salieron sobre el secretario en ese entonces, Mangas. Cuando el presidente Moreno hace el primer llamado, yo recuerdo perfectamente, fue un lunes en el que se hace el anuncio, y yo no respondí sino hasta el viernes de esa semana al final, tratando de tener claridad sobre cuál iba a ser el alcance de las competencias que se estaban pidiendo al que se llamó en ese entonces Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Al inicio creo que el país recordará que precisamente había mucha confusión si es que iba a haber una potestad investigativa, si es que no iba a haber. Sí, hubo confusión sobre eso. Y finalmente para el jueves en la tarde sale ya una carta del presidente formalmente, en la cual él dice que la principal potestad del frente iba a ser el diseño de política pública para la prevención, anticorrupción y, por supuesto, establecer propuesta de reforma normativa para luchar contra la impunidad. En ese contexto, mi decisión fue aceptar, porque, como tú has mencionado, yo estuve fuera un poco más de un año estudiando precisamente política pública para el desarrollo productivo, y me pareció que podía hacer un aporte en ese sentido. El segundo elemento, evidentemente, está en que yo tenía la confianza de que mi trabajo podía ser y mantenerse, de hecho, 100% independiente más allá de cualquier presión. No era sencillo, había muchísima desconfianza respecto de la real intención que podía tener en ese entonces el mismo presidente y todo su equipo. No fue sin duda una decisión sencilla, pero creo que eso se fue de alguna manera matizando con los acontecimientos públicos. El presidente Moreno ofreció
una cirugía mayor contra la corrupción. Y pensamos que una de esas, las acciones orientadas a esta, diría yo, operación, que es una operación de mucha dimensión contra la corrupción, era la creación de lo que tú recuerdas, se llamaba el Frente de Transparencia. De Transparencia. Pero tenemos la impresión, ¿no?, desde quienes seguimos los acontecimientos de la política, que ahí no se hizo mayor cosa, o estoy equivocado. ¿Qué se hizo? ¿Qué se recopiló de información? ¿Qué propuestas salieron desde ese frente? Sí, la verdad, en mi caso particular, yo hubiera preferido que se haga una difusión mucho más intensa del trabajo que se hizo. Al final de diciembre, si recuerdo con exactitud, el 19 de diciembre se le entregó al señor presidente un informe por parte del Frente que cumplía con el mandato entregado vía decreto ejecutivo en junio. Pero ese informe no fue difundido. A eso me refiero. Claro. Yo hubiera preferido justamente que ese informe sea motivo de difusión y de análisis público. Ahora, para poder legitimar el trabajo. Cuéntanos conclusiones. ¿Cuáles fueron conclusiones? Las relevantes. ¿Qué propuestas se hicieron y cuánto de esas propuestas ya están en curso? Bueno, uno de los primeros componentes para hablar de segmentos en realidad era la generación de un sistema de control de lucha anticorrupción. Porque, y este es uno de los temas en los cuales yo estuve participando directamente, porque como comprenderás, Diego, al interior del Frente se dividieron también el trabajo en función de la expertise de los miembros, pero también en función de buscar cumplir con el mandato en el menor tiempo posible. En lo que era justamente el análisis de política pública de coordinación, propusimos un sistema, porque la verdad y el balance al que llegamos después de revisar mucha información, era que existen normas que prevén el control anticorrupción y promueven la transparencia. Si uno lee la Constitución, básicamente hay un montón de leyes normas en ese sentido. Leyes no faltan. Pero el problema estaba en la intencionalidad de la autoridad pública, lo cual decae en los requisitos para designar a la autoridad pública y su verdadero compromiso con la función. Y segundo, en el nivel de cooperación y coordinación, lo cual no existía. Era evidente que, por ejemplo, Contraloría General del Estado no tenía el nivel de coordinación con otras entidades como Fiscalía General para cumplir con los mandatos en los términos de eficiencia, de exigencia y de probidad que eso mandaba. Entonces propusimos un sistema importante. Ahí la verdad es que en un momento dado discutíamos sobre la posibilidad de crear una ley de coordinación o más bien establecer mecanismos de coordinación. Mi inclinación era establecer mecanismos porque leyes, como estamos hablando... Pero ¿no se supone que lo que había ya creado en la Constitución era este quinto poder que era el de transparencia y había una coordinación entre toda la estructura de control del Estado? Es correcto. Lo que pasa es que al interior del Frente también teníamos una discusión sobre la existencia y el valor jurídico del Consejo. Entonces, mi interpretación era de que era mucho más eficiente para el país establecer un sistema de control global y no necesariamente el Consejo y la función de participación. Yo en esto, y quería poner dentro de los componentes, Diego, voté señalando que a mí me parecía que el Consejo y la función de transparencia no debían existir. Pero como tú comprenderás, esa no era una posición que tenía mayoría ni de lejos. Claro. Entonces, pero finalmente... Era contrario al espíritu de Montecristi. Absolutamente contrario al espíritu de Montecristi. Pero creo, por ejemplo, y qué bueno que traes a colación esto, Diego, porque me permite mencionar un tema importante. Cuando se discutió esto con el presidente de la República, el presidente dice, bueno, ¿cuál es la recomendación del Frente? Nosotros le decimos, no estamos de acuerdo en este punto, pero tampoco le queremos poner al Ejecutivo en una posición de que sus asesores contratados o no contratados, llamados para este efecto, no puedan rendir una posición. Si es que el espíritu de Montecristi, que es la intencionalidad del Ejecutivo, es pulir y mejorar el Consejo, ok, hay que ir en ese sentido. Pero, presidente, los nuevos nombres tienen que ser parte de un proceso mucho más legítimo. Y así, cuando sale el proceso de la consulta, sale un segundo elemento que fue una recomendación importante del Frente y era la participación de la Asamblea. Y si tú me preguntas, Diego, yo creo que eso tal vez ahora no se mire con la claridad, pero con el futuro y cuando la historia analice estas cosas, me parece que la integración actual del Consejo Transitorio goza precisamente de la legitimidad por el hecho de haber tenido el apoyo de 5,5 millones de ecuatorianos, la nominación del presidente y la designación de la Asamblea.
Hay cosas que uno puede criticar al presidente Moreno, sin duda, muchísimas, ¿no? Pero una de aquellas que uno tiene que reconocerle un acierto, y sobre eso voy a requerir tu opinión sobre si el presidente está consciente de lo que ha hecho. Y digo por qué. El presidente presentó para la designación en la Asamblea 7 ternas, 21 nombres, encabezadas por personas que no son parte o ligadas a su gobierno. Digamos que hay una ahí, ¿no?, que es el doctor Javier Zavala, que digamos que cojea de correísmo, ¿no? Pero tampoco ha sido funcionario de gobierno, ¿no? Nunca no está involucrado ni en el gobierno de Correa ni en el gobierno de Moreno. Y digamos que puede haber opiniones sobre la poca independencia de algún otro miembro, pero en general yo digo, y lo he sostenido en varias oportunidades, es un Consejo de Participación Ciudadana que yo creo no va a aceptar imposiciones del gobierno. Y como no va a aceptar imposiciones del gobierno, este consejo va a tener la independencia de nombrar personas que tengan características parecidas. Y ahí es en donde radicó bastante del poder político del gobierno de Correa, sobre todo. Digamos que eso fue el más alto nivel de control, ¿no?, y subordinación del Estado, pero también en el pasado. Entonces, esto nos lleva a la segunda parte de los temas, ¿no? Tu participación ahora como miembro del Consejo Transitorio. ¿Ustedes están claros de la dimensión de lo que tienen encima de sus hombros? Del peso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me parece que todos los actuales consejeros del Consejo Transitorio han expresado y han resaltado la importancia del trabajo, la urgencia del trabajo que se tiene que hacer y la necesidad de reinstitucionalizar el Estado. Ahí yo también puedo contar con mucha claridad que cuando se plantearon las ternas... ¿Por qué te proponen a ti? ¿No? Cuéntanos un poco. Yo creo que ahí habíamos 2 personas que habíamos generado algún nivel de confianza en el trabajo precisamente al interior del Frente de Transparencia. Y me parece que eso fue de alguna forma un reconocimiento al trabajo que se hizo ahí. ¿Por qué llegaste a la designación en el Frente también? La verdad, cuando el presidente Correa manejaba el país, yo era presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, después de la Federación y después del Comité Empresarial. Hago esa distinción únicamente porque a nivel del Comité Empresarial la representatividad ya de todos los otros gremios demandaba cierto nivel de interlocución mucho más fuerte y mucho más consensuado con el presidente. Y Correa era bastante duro, ¿no? Reacio. Yo quería justo traer esto a colación porque era imposible hablar con él. Entonces, había temas que necesariamente se tenían que trabajar con el presidente en materia de política productiva. Pero tú no tenías ninguna relación con el presidente Moreno. No, pero justo quería explicar eso. Al presidente Moreno estratégicamente le buscamos porque era el vicepresidente de la República y necesitábamos un canal. De hecho, el tema fundamental era tratar de plantear las observaciones del sector empresarial frente a la negociación con Europa. Era imposible hablar con el presidente y los perjuicios ya de los sectores agroexportadores ecuatorianos cada día era más grande. Entonces, uno de los canales fue el vicepresidente de la República. Pero llegar al vicepresidente parecía también que era ineficiente, ¿no? Porque Moreno, pensemos que no tenía tampoco influencia en el gobierno. Yo quiero pensar eso. Bueno, yo tengo que decir que en este tema en particular, cuando le hicimos las presentaciones al vicepresidente, fue justamente procurando que él interceda y que nos abra un espacio. Finalmente las cosas se dieron ya por varias raíces, pero a mí, y lo puedo decir con toda claridad, ahí fue cuando empecé a trabajar con el vicepresidente. Y en algún momento dado hicimos, no sé si tú recuerdas... Pero tú trabajando como representante como gremial. Presidente gremial. O sea, mi relación... Esa clarificación es importante porque no estabas trabajando para el vicepresidente, sino en interlocución con el vicepresidente. Exacto. De hecho, como lo acabo de decir, fue una estrategia clara de buscar a alguien que pueda tener la capacidad de llegar al presidente y decirle, mira, los empresarios están con problemas reales, hay que escucharles.
Y quizás iba a poner otro elemento en la mesa que el mismo vicepresidente me lo comentó algún rato. Nosotros en la Cámara de Industrias y Producción, en esas épocas tan difíciles, hicimos una rueda de negocios con España y de hecho trajimos al actual rey de España. Y ese evento tuvimos que coordinarlo con la vicepresidencia también. Fue el vicepresidente el primero en decirnos, yo voy a decir que el Estado está interesado, porque el presidente Correa hasta el final prácticamente no mostraba algún Tal interés. vez había que traerle al presidente de Irán y habría estado más entusiasmado. Posiblemente. Pero es un detalle importante porque, insisto en lo que decía hace un momento, respecto a que las personas que integran este consejo sí tienen, yo diría, un buen nivel de independencia. No es que tú trabajaste para Moreno, sino que trabajaste, le conociste y ya nos queda claro cuál es el origen de la relación, ¿no? Pero vamos al punto de hace un momento, ¿no? La gente votó masivamente por acabar este Consejo de Participación Ciudadana. Esto que significó un mecanismo de estatización de la participación de los ciudadanos, y fue la mejor trampa, ¿no? Yo diría muy creativa, para que se designen funcionarios del gobierno, del Estado, digamos, no del gobierno, maquillados por un supuesto concurso, pero al final terminaban ganando. Ganó Vaca, ganó Poli, los del Consejo Electoral eran los aliados del gobierno, el Consejo de la Judicatura, en fin, todos los defensores del pueblo, en fin, superintendentes, todos eran ligados al gobierno. Esta votación, ¿no? Esta votación genera una inmensa expectativa. Y ustedes en este momento tienen un gran poder, es un inmenso poder. Me dices que la comisión que este consejo está claro de esto, están conscientes de este rol. Sí, yo considero que una experiencia de esta naturaleza, si uno mira hacia atrás en la historia reciente del país, no vamos a encontrar antecedentes. Si me permites repetir lo que decía hace un segundo sobre la legitimidad que sale del proceso de consulta y referéndum, que es la herramienta de democracia directa más sólida que hay, más la nominación del presidente, más la designación de la asamblea, creo que nos deja claro a todos, al menos en la forma, lo relevante, lo importante e imperioso de cumplir con nuestro trabajo. En mi caso particular, Diego, yo espero poder terminar estos 14 meses que se establecen y poder decirle al país que hemos cumplido con esa demanda base de todo lo que se tiene que hacer, porque hay competencias establecidas, pero en esencia todo ello contribuye a un claro proceso de reinstitucionalización nacional. Yo creo, y lo he dicho con toda claridad y lo repito, que una de las instituciones que más le quedó debiendo al país era precisamente este Consejo de Participación Ciudadana anterior. Y me parece que eso lo único que hizo fue exacerbar el clientelismo, exacerbar el servilismo de una institución hacia el poder, un poder que quería concentrar en sus manos la designación de todas las autoridades de control. Y los hechos que estamos viendo hoy día a día es la muestra patente de que lo que estamos diciendo no es una valoración, es precisamente un hecho. Ahora, hay que tener cuidado, ¿no? Porque sí tenemos la reacción un poco emocional de que aquí pase como lo que sucedió en la Revolución Francesa, ¿no? Y es que montemos adelante una guillotina y pasemos por ahí inmediatamente y sin fórmula de juicio a todos los funcionarios de correístas, contralor, fiscal, consejos, superintendentes. Y bueno, esta primera reacción, que es emocional, tiene que racionalizarse de alguna manera, porque a todo este proceso de evaluación y de sustitución hay que también rodearle de cierta formalidad. Correcto. ¿Por qué la formalidad? Para que no parezca arbitrario, para que no sea arbitrario. Para que no sea arbitrario. Que no sea que, pues, con esta tendencia clientelar, pues el Consejo también haga clientelismo y pase por la guillotina a medio mundo, ¿no? En este avance de darle formalidad a la evaluación, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Como el país debe haber visto en la última semana y media, nosotros resolvimos entrar con las tareas asignadas por el anexo 3, todas de inmediato. Aclaremos la cosa, el Consejo tiene, porque había un cuestionamiento sobre que el Consejo temporal lo que está es facultado exclusivamente para la evaluación. Pero me parece que el anexo 3 es claro en decir que ustedes asumen
todas las competencias de la Constitución. constitucionales del Consejo. Así es, eso es correcto y es una aclaración válida porque el tema de fondo está en que nosotros debemos cumplir con las tareas y cumplirlas en ciertos plazos también. El proceso general para cumplir todo lo que el anexo 3 prevé más la Constitución son 14 meses hasta que las nuevas dignidades del Consejo Definitivo se posesionen conjuntamente con las autoridades seccionales que se elegirán hasta mayo del próximo año. Segundo, hay 6 meses para el proceso específico de evaluación. Y en esto es mi opinión, que creo compartida por algunos de los miembros del Consejo. Si bien el anexo 3 dice que nosotros, fruto de la evaluación, podremos cesar en funciones a aquellas personas que merezcan ser cesadas después del proceso de evaluación, designadas por el Consejo anterior, eso no quiere decir que en virtud de las competencias constitucionales asignadas al Consejo podamos evaluar a todo el mundo. Y esto me parece que es importante. ¿Por qué no? No, yo digo que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, exacto. O sea, porque solamente los que nombró el Consejo anterior. Me estaba tratando de explicar justamente eso, porque ha habido una reacción, entiendo, de algunas personas diciendo, no, ellos no nos pueden evaluar porque solo son a las autoridades del Consejo anterior. Eso es evaluar y cesar, pero evaluar, podemos evaluar a todos. Pero además, si ustedes tienen las competencias, el Consejo anterior no es que es un consejo diferente del que existía antes del anterior, pues es el Consejo de Participación Ciudadana. Y lo que se está pretendiendo es que haya una renovación en toda esa estructura. Entonces, sí parece una coartada esto de que no me pueden evaluar, ¿no? Sí, yo creo, y sacar del puesto y cesar. Yo creo que la reflexión en esto es delicada, Diego, precisamente por el planteamiento que tú hacías de entrada. Aquí lo que debe quedar claro es que el Consejo hará aquella interpretación que más favorezca, por supuesto, al cumplimiento del mandato popular. Eso es importante decirlo. Pero finalmente, como tú también mencionabas, aquí hay que ser muy claros en que nosotros vamos a actuar de tal manera que el régimen jurídico, constitución, normas en la medida de lo posible sean respetadas 100% para garantizar debido proceso, legítima defensa, seguridad jurídica. Creo que son 3 elementos claves. Y ahí, más allá ya de los casos particulares o de los personajes que entren al proceso de evaluación, yo creo, Diego, y espero que el país comparta, aquí hay una necesidad de fondo de rescatar la decencia en el servicio público y de demostrar que somos mejores, que es posible, no estoy hablando de los miembros del Consejo, que los ecuatorianos somos mejores, que somos capaces realmente de aplicar la norma y dejar de lado todo revanchismo que existe. La reacción del pueblo es esa, cuando uno mira las redes sociales, cuando uno recibe los twitters, aquí no pierden tiempo y saquen a todo el mundo. Pero creo que en el camino este Consejo tiene que dar una muestra precisamente de esa responsabilidad, que tiene esa obligación de cumplir su trabajo, cumplirlo rápido y cumplirlo ágilmente, pero cumplirlo bien. Cierto es que, y es importante que quienes hacen opinión, quienes pueden conducir la opinión, tengan este cuidado de darle cierta racionalidad a la emoción, ¿no? Pero yo soy partidario de esto de que se vayan todos, ¿no? El concepto del que se vayan todos no en el sentido de que pónganse al frente de la guillotina, ¿no? Sino que durante estos 10 años todos los funcionarios de alguna manera tienen vínculos, dependencias, cuentas pendientes con el correísmo. Y parte de lo que creo yo se reflejó en la votación mayoritaria de los ecuatorianos en la consulta popular es que eso cambie y que tengamos fiscal independiente, en el cual confiemos. Y tú recuerdas, Pablo, no hay otra época en el país que yo recuerde que hayamos tenido un fiscal afiliado a un partido político, como es el caso de Vaca. ¿No? Gente independiente, ¿no? Ahora, tanto el plan, en la formalidad que tiene que darse a esto, ¿no? Está el de evaluación, en donde debe estar el mecanismo de cesación también. ¿Ya? Y luego viene el mecanismo de reemplazos. Correcto. Sí, lo que nosotros hemos hecho la semana anterior, de hecho, fue designar 3 comisiones o 3 subcomisiones. Hay una comisión de evaluación específicamente que está presidida por mí, por designación del Pleno, una subcomisión para los concursos que está presidida por el doctor Javier Zabalaegas y una comisión para todo el análisis normativo de política pública y para efectivizar la transición efectiva que manda el anexo 3, que está presidida por el doctor Luis Macas.
Entonces, en la primera, que es la que yo estoy trabajando, lo que estoy haciendo... A ver, y tú presides, pero están integradas por quiénes más. El coronel Luis Hernández está en esta comisión. Como somos 7 personas, lo que hicimos es dividirnos 2 personas por comisión, son 6, y el presidente del consejo queda por fuera para recibir todos los insumos y tomar decisiones en el pleno. Creo que era lo más eficiente en ese momento. Me parece bien, claro. Entonces, en la comisión de evaluación, lo que en este caso yo estoy haciendo es justamente tratar de establecer parámetros que nos permitan estandarizar esa evaluación. Pero si bien estoy haciendo también un análisis comparado de lo que representan indicadores, subindicadores de evaluación de administración pública en derecho comparado, hay también una tarea muy importante que es la objetivación nacional, entender la realidad. Y es ahí donde, Diego, yo comparto una reflexión que tú planteabas, entra la legitimidad de estas personas desde su proceso de designación, donde yo creo que muchos de ellos no van a poder responder adecuadamente, porque como ya mencionamos, el consejo anterior fue un consejo secuestrado que nombró a todas estas personas a dedo, sin tener realmente una intención de nombrar a las mejores personas. Y en mi opinión, habrá que evaluar, como decía hace un rato, la Comisión Tercera, Política Pública, reglamentos de designación, de concurso, etc. Pero en el fondo el país debe entender que el error no está en la herramienta en sí. Yo estoy convencido que podremos tal vez mejorar, pulir una que otra herramienta, pero la esencia está en la autonomía y en la independencia del equipo. Y yo creo que eso está garantizado con todos los miembros. Sin duda que el país ha reaccionado, creo yo, en balance positivamente a todos los nombres. Se han mencionado cosas de algunos de ellos, el ejemplo que tú ponías del doctor Zavala Egas, y yo particularmente... Bueno, y la votación un poco que lo obtuvo reflejaba eso, ¿no? Sí, pero en todo caso te digo, para mí, yo tuve una experiencia de 4 meses y medio de trabajo en el frente, donde si yo tuve un apoyo en el análisis jurídico independiente, fue el trabajo que él hizo. Entonces creo que con el resto de personas tendremos que enfocarnos en esa línea. Las herramientas están ahí. Digo, las vamos a mejorar indudablemente en lo que podamos, pero en esencia está en poner en cada una de las resoluciones y decisiones esa independencia para garantizar, primero, que la evaluación sea eficiente y justa, ajustada a derecho. Y la segunda, que los nombres que vengan representen esa aspiración nacional de independencia en el ejercicio de las potestades de control. Se me queda un tema pendiente para tratar con Pablo Dávila, que es la Agenda Productiva 2030, ¿no? Y la necesidad de la transparencia como requisito, ¿no? Como valor de esa agenda. Habrá un momento para hacerlo en otra oportunidad. Quiero terminar con una reflexión. Habrá muchos intereses corruptos, habrá muchos intereses reflejados en poderes, ¿no? de gente ligada a estos negocios turbios con el Estado, que tratarán de boicotear, impedir que el trabajo de esta comisión se haga, me refiero al Consejo Temporal, que haga el trabajo que tiene que hacer en términos de lo que los ciudadanos esperamos. Y nosotros tenemos una inmensa responsabilidad como ciudadanos, el mantener esta legitimidad, el soporte, el apoyo ciudadano, también la crítica, no todo observándolo, no obsecuencia, pero esta línea de soporte es fundamental para que este consejo, ¿no? sobre el cual tenemos tantas expectativas, cumpla con ellas y garantice que el Ecuador pueda tener hacia adelante funcionarios en las estructuras del Estado que garanticen que la corrupción no quede impune. Nos vemos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.